En cuanto a la percepción, a qué sentidos integrar, qué sentidos más importante que el visual, la cinestésica, la percepción auditiva, el tacto, el olfato, vale. Lo más importante de todo es integrar todos, ¿vale? Eso sería otra vez el juego ganador. Así vamos a conseguir un rendimiento mucho más favorable. Ahora bien, si me dan a escoger una, o bueno, lo que parece indicar los estudios que hay realizados al respecto, si solo pudiéramos escoger una o en cuál debemos centrarnos más, es en la cinestésica, ¿vale? Tanto si es interna como externa. Centrarnos en los movimientos que tenemos que hacer a la hora de hacer el gesto, bueno, centrarnos no tanto en lo que estamos viendo, que también es importante, pero sino en los gestos. Por ejemplo, en judokas esto se nota una exageración, o sea, lo más importante que tienes que trabajar con el judoka, al final el judo es un deporte no tan visual, sino que te dejas llevar mucho más por los sentidos, por la fuerza, al final el concepto o una de las leyes que tienen en judo es aprovecharte de la fuerza del rival, ¿vale? Eso es todo puramente cinestésico. Es una de las cosas más importantes que había que integrar. Me interesa que integréis todo, pero si tenéis que centraros en un solo sentido, me centraría más en el cinestésico, ¿vale? ¿Qué tipos de visualización? Bueno, lo que decíamos, puede ser en función de la perspectiva. ¿Y qué tipos de visualización tenemos en función del objetivo, ¿vale? Bueno, en función del objetivo podemos hacer una visualización del gesto técnico. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, vamos a replicar en base a diferentes estudios que se han realizado, se activan las mismas zonas corticales y vamos a acumular frecuencia de entrenamiento sin añadir fatiga a nivel físico, ¿vale? ¿Qué trabajamos cuando estamos visualizando solo el gesto técnico? Pues practicamos la técnica, corregimos errores, el timing, por ejemplo, que en una coreografía de gimnastas, bueno, pues pueden ir practicando la coreografía y el no adelantarse, no atrasarse, ¿vale? Sin añadir fatiga a nivel físico, ¿vale? ¿Qué es lo que haría yo aquí? Centrarnos más en la técnica y no centrarnos tanto en el esfuerzo o en el resultado de lo que conseguimos, ¿vale? No añadirle, por ejemplo, si fuera en halterofilia o en powerlifting, no añadirle peso a la barra, simplemente haría la visualización a nivel de gesto, me centraría mucho en la técnica y no me centraría tanto a nivel físico, bueno, el esfuerzo que me está suponiendo realizar esa técnica, ¿vale? Visualización previa, levantamiento, combate, lanzamiento, lo que vayamos a hacer, ¿vale? Este tipo de visualización lo realizaríamos, perdón, esta la realizaríamos fuera del entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, si entreno lunes, miércoles, viernes, martes y jueves haría visualización para añadir frecuencia sin fatigarme, ¿vale? Esta la haríamos antes de levantamiento. Lo que intentaríamos visualizar es el esfuerzo percibido de la barra, pero intentando vernos por encima, ¿vale? Viéndonos más fuertes que el peso. El peso pesa, o sea, realmente uno de los consejos que se suele dar y que nunca he entendido mucho es lo de venga que no pesa o venga que la barra no pesa. Realmente si le damos ese mensaje al deportista, llega, levanta la barra y le pesa, pues va a decir algo falla, no lo estoy haciendo bien, la barra me pesa y me están diciendo que no tiene que pesar y la barra tiene que pesar. ¿Qué es lo que nos interesa? No centrarnos tanto en que no va a pesar la barra en la visualización, la barra tiene que pesar, pero que estamos más fuertes, ¿vale? Lo que suelo decir para que se entienda es centrarnos más en el RPE, en este caso. Si, por ejemplo, vamos a realizar la PPA con 120 kilos en press de banca, yo realizaría la visualización justo antes de realizarla y me centraría mucho en el tema del esfuerzo percibido. Si normalmente 120 para mí es un RPE de 8 o 9, le restaría un RPE. Me vería más fuerte de la barra, ¿vale? Como si tuviera un día muy bueno. ¿Qué es lo que conseguimos así? Mejorar la confianza que tenemos en nosotros mismos, es decir, para mí, el deportista, el mejor consejo que puedo dar a nivel psicológico, lo que pasa es que no es tan fácil, es que la persona vaya totalmente convencida de que lo va a hacer. ¿Cuántas veces se ven casos de personas que creen que había 140, les pones 150 y lo levantan y no se quejan? Como que han tirado 140. Como muchos te dicen, no estoy tan bien hoy, ¿eh? Pero van tan convencidos de que lo van a hacer que realmente lo hacen. No, el problema muchas veces por el que fallamos un récord es porque vamos con dudas. Y si dudas, aparecen pensamientos negativos y en el mismo momento en el que aflojes ya cuesta más de lo que debería costar y sueltas, ¿vale? ¿Con esto qué conseguimos? Que vayamos mucho más convencidos, porque acabamos de hacerlo, porque ya sabemos que lo vamos a hacer. Si realmente conseguimos que esta visualización sea eficaz, subamos el rendimiento un montón, ¿vale? También nos ayuda a llegar a nuestro nivel óptimo de activación. Al final, bueno, visualizarte levantando te va a activar, ¿vale? Va a llevarnos a... Y por último, nos ayuda a estar más concentrados, más focalizados. Ya empezamos a entrar en zona, ¿vale? De cara a afrontar el levantamiento. Y por último, el último tipo de visualización que suelo proponer a los deportistas con los que trabajo
es la visualización del objetivo que queremos cumplir. ¿Por qué? Porque nos va a motivar, nos va a ayudar a controlar las emociones, nos va a dar confianza a la hora de conseguirlo. Si, por ejemplo, en la competición quiero hacer 200 y mi récord hasta ahora son 170, visualizarme tirando esos 200 kilos en la competición seguramente me va a motivar. Evidentemente, lo que me costaría el día de la competición, que realmente puedo hacerlo, ¿vale? Pero seguramente me va a motivar, va a hacer que controle las emociones. Si, por ejemplo, es de cara a un combate, si me veo compitiendo pues contra el mejor, me va a ayudar a controlar las emociones, a afrontar ese miedo, ¿vale? Si ya he combatido contra X persona que me impone, tengo el combate contra el campeón de España en boxeo, ¿no? Por ejemplo. Si ya he competido contra él a nivel psicológico varias veces, seguramente vaya mucho más cómodo o sin tanto miedo que si nunca lo he hecho a nivel mentalmente, porque sería la primera vez que me enfrento. Si ya me he enfrentado varias veces, bueno, pues ayuda a gestionar mucho ese miedo, porque ya lo he hecho, la primera vez me dará miedo, no me lo creeré tanto, pero me lo voy creyendo y llego con la idea de voy a combatir porque ya lo he hecho muchas veces, ¿vale? Y nos dará confianza. ¿Cuándo tiene sentido hacer esta visualización? Yo lo que suelo proponer es antes de empezar los entrenamientos, no antes de tirar la serie, antes de empezar el entrenamiento y siempre que el entrenamiento sea muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ese autodiálogo o a ese tener en cuenta cuál es el motivo por el que estamos entrenando, que hablábamos al principio de la clase, ¿vale? Muy importante decir, mi objetivo es ser el mejor en esto y voy a entrenar hasta serlo, ¿vale? Si lo hacemos en ese entrenamiento, le damos un entrenamiento que sea importante, vamos a llegar mucho más motivados y vamos a tener mucho más motivos, valga la redundancia, para enfrentar ese entrenamiento, ¿vale? ¿Cuáles son los posibles problemas que podemos tener a la hora de realizar visualización? Lo que os digo, la visualización es un poco un arma de doble filo y puede incluso restar al rendimiento. Literalmente, puede hacer que nuestro rendimiento decaiga si no lo utilizamos de forma adecuada y siguiendo los pasos. Mucha gente se quiere adelantar, quiere empezar a visualizar ya de primeras, no tienen control, lo intentan hacer rápido porque han oído o han visto que es bueno, ellos quieren hacer todo lo que sume, pero no le están dando tanta importancia. Si no se hace bien, puede ir en contra. ¿Cuándo va a ir en contra? Cuando genera ansiedad en la persona que imagina. Es decir, si yo me imagino compitiendo contra el campeón de España de boxeo y cada vez que me pongo a imaginar me pongo de los nervios, me pongo fatal y demás, bueno, sería algo que tengo que trabajar, pero de nada me sirve seguir autocastigándome y seguir, porque seguramente, bueno, voy a acrecentar ese problema y voy a coger todavía más miedo, ¿vale? Sería algo que habría que trabajar, pero en ese caso, si genera mucha ansiedad, de nada me sirve enfrentarme a 155, siendo mi récord 150 en 60 días, y cada vez que me pongo a imaginar los 155 me pongo nervioso, me siento incómodo, veo que fallo, me genera mucha ansiedad, no tiene sentido, ¿vale? No conseguimos estar concentrados. Si, por ejemplo, nos ponemos a hacer las respiraciones diafragmáticas para partir del mismo punto y hoy no somos capaces de partir de ese punto, no somos capaces de llegar a ese punto que nos predispone para hacer la visualización, tenemos un problema. Yo abandonaría, dejaría de visualizar. Si nos forzamos a seguir, aunque no estemos concentrados, puede restar al rendimiento, ¿vale? Porque realmente sí que estás replicando ese gesto, pero no lo estás haciendo correctamente. Sería como entrenar sin ganas o sin apretar, sin hacerlo bien. Al final puede ir en contra, ¿vale? Utilizamos un tipo de visualización no adecuada a la tarea. Lo que os digo, para mí hay personas que intentan integrar estos tres tipos de visualización en una, y para mí lo más importante es qué es lo que estoy persiguiendo. Estoy intentando mejorar mi confianza, estoy intentando replicar el gesto, practicar la técnica, estoy intentando alcanzar mi nivel óptimo de activación, estoy intentando motivarme. Bueno, en función de cuál sea mi objetivo, va a hacer un tipo u otro. Si me pongo a visualizar sin ningún tipo de peso, solo el gesto motor para motivarme, por ejemplo, tengo un problema. Si me pongo a visualizar de cara a la técnica y solo visualizo el ambiente de competición extremo, el estar en el mejor estadio del mundo y demás, tengo otro problema, no me voy a centrar tanto. Vamos a centrarnos en el objetivo que estamos persiguiendo. Somos novatos y aún no sabemos hacer el gesto técnico. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿vale? Si todavía nunca eches ese gesto, pues seguramente que lo practique no va a servir de nada e incluso va a hacer que cree una serie de ideas en mi cabeza acerca de cómo se hace que son erróneas y que voy a tener que corregir posteriormente, ¿vale? No controlamos la visualización, lo que os digo. Muchos deportistas no tienen el control sobre la visualización, ¿vale? Por ejemplo, luchan contra el campeón de España y pierden y tienen miedo, acrecenta ese miedo, vale, puede ir en contra del rendimiento, porque puede hacer que ese problema de miedo a la hora de combatir contra una persona que posiblemente sea superior se acrecente o vaya a peor todavía, ¿vale? O tenemos un exceso de confianza, y esto es algo que, bueno, lo que decíamos antes, sí que es muy importante y se suele ver mucho. La barra no pesa, cuando vas a hacer una serie muy buena te activas mucho, tienes el ánimo de todo el mundo y te está diciendo todo el mundo que no pesa. Tú visualizas y te ves haciendo
Un RPE, lo que decíamos, la PPA de 120, que es un RPE 8, normalmente tú lo haces con un RPE de 3 en la visualización. Llegas y ¿qué pasa? Que sí que pesa. Tú te estabas convenciendo de que no te iba a pesar nada de nada y sí que pesa. Conclusión, te vais a desconcentrar, no vas a apretar tanto porque creías que no. No pequemos de exceso de confianza. Tienes que convencerte de que la vas a hacer, tienes que convencerte de que la vas a hacer bien, pero siempre que sea realista. Si hacemos cosas que no sean realistas, probablemente el rendimiento va a decaer. Si conseguimos convencernos, el rendimiento aumenta. Si no hacemos nada y simplemente la afrontamos, el rendimiento seguramente sea normal tirando a mediocre. Pero si tenemos un exceso de confianza, probablemente, vamos, casi seguro que fallemos. Así que no nos interesa, ¿vale? Muy importante tener estos puntos. Sabemos cómo visualizar porque hemos visto todas las diferentes claves, pero para mí esta diapositiva quizás sea la clave respecto a la visualización deportiva, ¿vale? Si no tenemos esto en cuenta, probablemente pueda jugar en nuestra contra. Entonces, al menos no hacerla, o si lo hacemos, intentar hacerla lo mejor posible, ¿vale? El nivel óptimo de activación, vamos por el tercer punto, bueno, la segunda estrategia más a nivel práctico que vamos a utilizar. ¿Qué es mejor, estar tranquilos o activados? Que ahora hay mucha polémica con eso. Mucha gente que te dice, no, porque no hace falta, yo soy más calmado, yo no necesito estar activado. Realmente no hace falta estar activado, realmente es buena idea meditar antes de un levantamiento. No es buena idea, hay que estar muy activados. Bueno, vamos a verlo un poco, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es el nivel óptimo? ¿Qué es el nivel de activación? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de la activación? Bueno, la activación puede tener diferentes manifestaciones, ¿vale? ¿A qué nos referimos cuando estamos activados o poco activados? Bueno, si hablamos de a nivel fisiológico, el pulso, podemos tener el pulso más alto cuando estamos más activados o más bajo, la sudoración, sudamos más a medida que nos vamos activando, por norma general. La respiración se agita cuando estamos muy activados, o si queremos tranquilizarnos tendríamos una respiración más lenta, más profunda. De hecho, eso sale normalmente automáticamente o inconscientemente. Cuando tenemos que afrontar una amenaza, el cuerpo se prepara hiperventilando, y cuando estamos tranquilos solemos respirar de forma tranquila, profunda y demás. Y con la tensión muscular, cuando una persona está tensa, normalmente suele ser porque está más activada, ¿vale? Puede ser manifestaciones de la activación, o podemos saber que alguien está activado a nivel conductual, porque se mueve mucho. Algo muy típico es que cuando una persona está más activada, bueno, pues tiende a moverse más. Cuando está más tranquila no se mueve tanto. Se manifiestan muchas más supersticiones, aparecen muchas más supersticiones de lo normal. Cuando una persona está tranquila no necesita tanto el hacer manías o tics. Cuando está más nerviosa, lo típico de mover la pierna cuando estás en clase, o supersticiones más del tipo, yo qué sé, pues tiene que estar todo, eso es muy típico, ¿no? En exámenes. Cuando una persona está tranquila no se preocupa tanto, pero hay personas muy metódicas que tiene que estar todo perfectamente ordenado en la mesa. Pues cuanto más activados están, más nerviosos, más tienden a recrear esas supersticiones, ¿vale? Ahora, en el exceso, cuando una persona está muy nerviosa, hay personas que lo manifiestan hablando demasiado, y hay personas que lo manifiestan no queriendo hablar, ¿vale? Y a nivel mental, que evidentemente no he puesto imágenes porque a nivel mental no podía, pero bueno, pues hay diferentes pensamientos, emociones. Cuando estás muy activado puede ser que te enfades mucho, las emociones se llevan un poco al extremo, aparecen muchos pensamientos, tiendes a hablar mucho contigo mismo, ¿vale? Cuando estás más tranquilo, bueno, pues estás más relajado y demás. Cuando estás más nervioso, aparece mucho más autodiálogo, o aparecen más imágenes mentales, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es mi nivel de activación? ¿Qué nivel de activación tengo en este momento? ¿Cómo puedo aprender a diferenciar cuando estoy poco activado y cuando estoy más activado? Bueno, en base a las diferentes señales de activación que nos es interesante recoger, ¿vale? Es interesante que cojamos un papel y digamos, vale, estoy a un 7 porque tengo estas señales, ¿vale? Se pueden utilizar simplemente escalas subjetivas, ¿vale? De hecho, esta escala la pongo porque, bueno, yo trabajé con judokas que eran niños, que eran de corta edad, y una escala más adaptada a su edad, pero bueno, para que veáis que no es tan importante. Simplemente con tener una escala subjetiva del 1 al 10 en la que estoy o muy tranquilo o muy estresado, nos valdría. Y simplemente sería algo subjetivo, la escala sería una arbitrariedad, es decir, la persona aprende respecto a cómo estoy ahora comparando con otras situaciones de activado, y bueno, sería la forma, ¿no? Un poco decir, estoy al 7 porque tengo X manifestaciones, o estoy al 8 porque se han acrecentado, o estoy al 5 porque no, o al 1 porque prácticamente no tengo ninguna manifestación, ¿vale? Esta es la forma de saber cuál es el nivel de activación que tenemos en este momento. Por ejemplo, si a mí me preguntan ahora mismo en qué nivel de activación, pues diría un 5.
sí que estoy pendiente, estoy activo, pero bueno, no tengo un estado de activación muy elevado, ¿vale? ¿Cuál es mi nivel óptimo de activación? Y aquí empieza un poco lo más complicado, ¿vale? Bueno, en primer lugar, teóricamente, o lo que se empezó pensando es que dependía un poco del tipo de actividad, ¿vale? Había actividades en las que el nivel óptimo de activación iba a ser más bajo, o sea, por ejemplo, en tiro con arco no podemos estar muy activados, tenemos que estar todo lo tranquilos que podamos, ¿vale? Sería, por ejemplo, un nivel de activación de 3. En cambio, cuando tenemos que correr una maratón o una larga distancia, pues a lo mejor tiene más sentido estar más activado, tirando al 5 o 6, ¿vale? No nos interesa estar excesivamente activados pues, por dosificar mejor el esfuerzo, pero sí que nos interesa tener un nivel de activación no tan bajo como en arco. Y hay deportes, por ejemplo en powerlifting, en los que parecía indicar que bueno, el nivel de activación más indicado era más alto, ¿vale? Porque vamos a producir más fuerza, el esfuerzo es más corto en el tiempo, entonces tenía más sentido. Esto es lo que se empezó pensando, que el nivel óptimo de activación iba a depender de la actividad y que para todos los arqueros iba a ser de una forma y para todos los powerlifters de otra. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, bueno, perdón, en deportes de fuerza, centrándonos más en modalidades deportivas de fuerza. Ahora os digo lo que ocurrió más adelante, ¿vale? En modalidades de fuerza, ¿tiene sentido que más activación es más rendimiento, es más producción de fuerza? Bueno, hay diferentes estudios que dicen que sí. O sea, la evidencia, además es evidencia bastante actual, toda tiende a marcar que sí, ¿vale? Que el estar más activado promueve una mayor producción de fuerza. Ojo, en este estudio, que es muy interesante, acerca del arousal, que bueno, el arousal es el nivel de activación, ¿vale? Se observó que cuando la activación era fisiológica, producía en diferentes estudios, conlleva una mayor producción. Eso es ciencia, o sea, estar más activado va a conllevar una mayor producción de fuerza. Punto, no hay más. Más activación, mayor producción de fuerza. Eso es así. La activación no solo es fisiológica, también es psicológica, como veíamos en la primera diapositiva. También tenemos activación a nivel psicológico, a nivel mental. Y cuando la activación a nivel mental era negativa, es decir, yo me activaba pero de forma negativa, por ejemplo, bueno, ahí tenemos a Cristiano Ronaldo quejándose, en la situación concretamente era, llevas muchos años entrenando por el sueño olímpico, te lo has preparado mucho, has trabajado mucho por ello, pero llega el día y tu entrenador no puede ir, tu familia no puede ir, estás solo, tienes miedo. Era una situación de mucha activación porque era un problema real, ¿vale? Pero el rendimiento no era tan favorable. No hacían tanta fuerza, era fuerza de agarre y no hacían tanta fuerza. En cambio, cuando la situación era la misma, llevas muchos años entrenando, vas a ir a los Juegos Olímpicos, es el sueño que has perseguido durante 4 años, tienes que hacerlo y demás, está toda tu familia contigo, está tu entrenador contigo, todas las situaciones son favorables, no tienes miedo, apretaban y hacían más fuerza. También estaban activados. En ambos casos se les intentaba activar a nivel psicológico, pero cuando la activación es positiva, el rendimiento es mejor. Entonces, la clave para producir más fuerza, y ojo, para mí aquí hay una rata, que no lo había dicho, pero para mí más rendimiento yo lo tacharía, como vamos a ver a continuación, lo vamos a ver, ¿eh? Y pondría más producción de fuerza, ¿vale? Sí, 100%. Lo interesante sería combinar la activación a nivel fisiológico, bueno, diferentes estrategias como golpearnos, gritar, intentar hiperventilar y demás, con activación a nivel psicológico, y a poder ser positiva, es decir, venga que voy a ser el mejor, ¿por qué lo estoy haciendo? Voy a ir a la competición y tengo que demostrar que soy el mejor o todo el trabajo que he hecho, ¿vale? Algo que nos active, que realmente digas, ostras, tengo que apretar, pero con carácter más positivo, ¿vale? En deportes de fuerza, más activación igual más rendimiento. Bueno, pues esto es lo que se vio, lo que os decía. En principio se creía la teoría de Oxendine, pero posteriormente pasamos a Weinberg y Gould, que dieron la teoría multidimensional de la ansiedad, según la cual era más importante la interpretación que haga el deportista de ese nivel de activación, ¿vale? Que un nivel de activación óptimo para cada deporte, ¿vale? Es mucho más importante, y yo creo mucho más en esta teoría, que el deportista interprete como positivo ese nivel de activación a que realmente produzca más fuerza. Es decir, de nada me sirve que produzca más fuerza si realmente el atleta cada vez que se activa se pone nervioso, tiene ganas de llorar, no está centrado porque esos nervios los interpreta como algo negativo. Entonces, ¿va a producir más fuerza? Seguramente sí, pero si la interpretación es negativa, seguramente no tenga motivos para apretar y no va a producir tanta fuerza, no le va a gustar tanto. Si está más cómodo con un nivel de activación menor, va a tener mayor rendimiento.
¿vale? Eso es importante. Entonces, no depende tanto de la modalidad deportiva, sino del propio deportista. Y aquí os voy a poner dos vídeos, que tengo que ir ahora al ordenador a ponéroslo, para que lo veáis un momento, con dos diferentes ejemplos. Uno de ellos es Jorge Pérez Córdoba, sigo hablando aunque no me veáis ahora. ¿Vale? Como podéis ver a Jorge, el nivel de activación es bajo, no está activado a nivel fisiológico, no se golpea, no grita, ¿vale? El nivel de activación de Jorge es bajo, a nivel técnico va bien, pero es que él no interpreta como algo positivo el estar muy activado, entonces tiene mayor rendimiento cuando no está tan activado, ¿vale? Conseguimos un mayor rendimiento, no tiene sentido el hacerlo de otra forma, ¿vale? Vale, y ahora vamos a ver otro ejemplo con un nivel de activación mayor. En este caso, en el caso de Rubén Rico, estar activado sí que tiene sentido. Ahí está hiperventilando, a nivel de activación a nivel psicológico alto, se mueve más, está más activado, se nota, grita, aprieta, mayor tensión muscular. ¿Vale? Bueno, ya dejamos el levantamiento de Rubén. Y ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Lo que me interesa de aquí, ¿qué es? Que como podemos ver, el nivel de activación óptimo para cada deporte va a depender mucho del deportista y de la interpretación que haga. Ambos son atletas excepcionales, ambos tienen un rendimiento increíble, y en el caso de Jorge no interpreta el nivel de activación alto como algo favorable, sino que al contrario, le resta rendimiento. No tenemos que forzar el cambiar eso, ¿vale? Pero sí que debemos tener en cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. Que el atleta interprete el estar muy activado como algo negativo y reste rendimiento no tiene nada que ver con que un nivel de activación alto ayuda a producir más fuerza. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahora lo veremos. ¿Qué nos interesa más? Pues en función del deportista, intentar producir un mayor nivel de activación o que el nivel de activación más alto se interprete como algo positivo, ¿vale? Y que siempre esté con el mayor nivel de activación posible, porque vamos a conseguir producir más fuerza, que él interpreta como algo positivo. Si una persona es 10, es estar todo lo activado que pueda, mejor. Si una persona es 2, y eso es lo más activado que va a encontrarse cómodo dentro de la producción de fuerza, ya está, nos quedamos con un 2, ¿vale? Una de las estrategias, a mi parecer, más útiles de cara a mejorar el rendimiento deportivo, la música. La música, bueno, tiene connotaciones psicofisiológicas, ¿no? Tiene adaptaciones, o sea, produce cambios tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico, y hay un montón de estudios que así lo demuestran. Vamos a dividirlo en dos partes, a nivel aeróbico y a nivel anaeróbico. Por su parte, a nivel aeróbico hay muchísima mayor producción de estudios que respaldan una mejora de rendimiento cuando utilizamos música. Sí que es verdad, y tengo que decirlo, que parece ser que no conseguimos un mayor rendimiento de lo que podríamos, o sea, no tiene un efecto ergogénico por encima de lo que podríamos hacer a nivel físico, pero sí entretiene a la persona y hace que bueno, sea más divertido realizarlo, entonces podríamos percibir menor esfuerzo para realizar la misma actividad, y eso podría promover que a medio o largo plazo mejoremos, ¿vale? Sí que parece mejorar la velocidad media, la potencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que puede ir en contra del rendimiento cuando no dosificamos también el esfuerzo, pues porque nos motivamos, ¿no? Empezamos con una canción muy fuerte, es una larga distancia, empezamos muy fuerte, no dosificamos bien el esfuerzo y llegamos ahogados al final de la carrera. Tiene sentido, de hecho hay muchas personas, hay récords del mundo en largas distancias que se han hecho así, cuadrando el ritmo del corazón, de las pulsaciones, con el ritmo de la música, y eso ayuda mucho a dosificar el esfuerzo de forma inteligente. Pero bueno, independientemente de ello, lo que os digo, sí que parece que mejora el rendimiento, sí que parece que promueve un menor esfuerzo percibido, y por tanto a medio plazo la música tiene sentido y nos ayuda. En cambio, en deportes más de carácter anaeróbico, la producción de estudios es mucho menor, no hay tantos estudios que lo justifican. Encima, muchos de ellos es durante la actividad, lo cual no tiene sentido porque de cara a la competición normalmente no nos van a permitir utilizar música.
Entonces lo que se empezó a hacer es más estudios acerca de cómo influye calentar con música o calentar sin música. Y parece que sí que tiene un efecto ergogénico demostrado, es decir, sí que nos ayuda a producir más fuerza si calentamos con música, ¿vale? Un efecto pasajero que no va a durar en el tiempo, pero durante la sesión parece que vamos a producir más fuerza. De cara a la sesión, a mí lo más importante, lo que más me interesa que sepamos es que depende mucho de la interpretación que hagamos nosotros de esa música, ¿vale? Si es algo que nos motiva mucho, si es una canción que nos motiva, probablemente va a mejorar el rendimiento. De hecho, con ello lo que se hacía era darles a escoger. Si te imponen qué música escuchar, probablemente el efecto va a ser mucho menor. Es decir, al final, lo que realmente va a promover que mejore el rendimiento o que consigamos levantar más pesado o no percibamos tanto esfuerzo con las mismas cargas, es que la canción nos motive mucho o que realmente sea a nuestro gusto. Me da igual si es música clásica, si es electro, si es heavy metal, reggaetón, lo que sea, siempre y cuando la interpretación que haga la persona de esas canciones sea positiva. Cada uno que entrene con lo que considere y que realmente le ayude. Ahora bien, a mí me parece muy interesante y lo he visto recientemente, la idea de periodizar la música. Yo periodizaría con diferentes estrategias a nivel psicológico, es decir, sí que haría una periodización. Pero con la música me pareció muy interesante y quería compartirlo con vosotros. Ahí tenemos la fuente donde lo he sacado. Y realmente creo que puede ser muy interesante. ¿Qué tipo de música escuchar? Dependiendo de la semana en la que me encuentre. Bueno, en deportes de fuerza concretamente lo que se hacía era, si mi mesociclo se divide en un mes, tenemos 3 semanas en las que la primera sería, por ejemplo, acumulación o bueno, una semana sencilla, aquí transferiríamos y aquí realizaríamos, ¿no? Y luego tendríamos la descarga. Bueno, pues lo que propone esta persona y que me parece una buena estrategia es que cuando estamos en la semana 1, que los pesos van a ser fáciles, que realmente, bueno, podemos estar más fatigados, pero va a ser algo que podemos levantar con facilidad, tendría sentido escuchar simplemente la música que hay en el gimnasio, ¿vale? No poner música por nuestra cuenta. Cuando ya estamos en la semana 2, que ya va a ser un poco más difícil, poner canciones que nos gusten, que realmente nos motiven, pero que no sean esas canciones que tenemos, que decimos cada vez que me pongo esta canción sube el rendimiento, no, canciones más normales o que simplemente disfrutamos escuchando pero que nos ayudan sin más. Y en la semana que de verdad vamos a tener que tirar máximos o que de verdad nos va a costar más, ahí sí que tendría sentido poner las canciones que más nos motivan. Y una de las estrategias que propusimos en su día y que parece que a muchos de vosotros os ha gustado o que me han dado feedback muy positivo al respecto, me habéis dicho que funciona muy bien, es eso. En esta semana escuchamos la música del gimnasio sin más, en esta semana siempre con la misma audición, o sea, con el mismo volumen, un volumen normal, y aquí un volumen normal hasta que voy a tirar el peso, y ahí subiría, ¿vale?